Ir con temas presupuestales, temas de gobierno, pero en el Parlamento. Exactamente, intensa actividad parlamentaria. Matías Garro nos amplía la información hasta ahora. Matías, bienvenido, adelante. Sí, gracias compañeros, el saludo para ambos, también a todos los televidentes, y empezar con una novedad porque hoy se votó por unanimidad en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado el archivo de la aplicación del artículo 115 al senador Sebastián da Silva por sus dichos contra un senador del Frente Amplio en el marco de lo que fue la interpelación al ministro de Ganadería. Se va a dejar firme mañana en el plenario de la Cámara de Senadores y ya la oposición advierte que va a volver a la coordinación interpartidaria de la que se había retirado tras la solicitud de aplicar este artículo 115 por parte de los legisladores del Frente Amplio. Un dato importante teniendo en cuenta que una vez que el proyecto de ley de presupuesto deje la Cámara de Diputados va a pasar justamente a la Cámara de Senadores. Y vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Hoy estuvimos conversando con varios jerarcas, con varios ministros del gobierno de Yamandu Orsi. Conversamos, por ejemplo, con el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien se refirió a la aplicación de ese impuesto mínimo global a las multinacionales. Habíamos repasado en la jornada de ayer que el ministro en la comisión del pasado viernes había dicho que hubiese preferido comenzar con este impuesto a partir del 2026 porque había que hablar justamente con estas multinacionales. El ministro dijo que están conversando justamente con estas empresas y que no se debe entender como un cambio en las reglas de juego, sino que lo que está haciendo el gobierno es localizar un impuesto que se está pagando fuera de nuestro país. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía el ministro de Economía. Nosotros nos estamos reuniendo con las empresas y estamos intercambiando con ellos y con sus asesores, pero de una manera acelerada. A mí me hubiera gustado hacerlo con más calma para recibir más sugerencias, pero las razones por las que esto fue necesario hacerlo más rápido, esencialmente porque la situación fiscal requería actuar con más celeridad sobre temas de ingresos tributarios. ¿Lo puede llegar a entender como un cambio en las reglas de juego estos empresarios? Yo creo que no. Nuestro trabajo es exactamente garantizar que así no sea. Es más, todos los impuestos que estamos nosotros modificando son en un 80% simplemente localizaciones de impuestos que ya se pagan en Uruguay. Una empresa que está grabada en el exterior o unos socios de una compañía que están grabados en el exterior, lo único que estamos haciendo es usar instrumentos de la OCDE, de la Organización de Países Desarrollados, para poder localizar esos impuestos que, insisto, ya se pagan en territorio uruguayo. O sea que para esos contribuyentes esto no es un impuesto nuevo, simplemente una acción de localización en Uruguay. Así que en el marco de que eso es así, difícilmente nosotros podamos decir que esto es un cambio de regla de juego, porque estamos precisamente explicando esto y además dando los instrumentos para evitar algunas situaciones que se podrían producir. Y un tema que ha generado polémica también tiene que ver con la flexibilización del secreto bancario y esa posibilidad de que la DGI justamente levante el secreto sin una orden judicial. Bueno, el ministro dijo que esto atiende a recomendaciones de la OCDE y que en caso de no actuar el país podría ser sancionado, incluso en lo que tiene que ver con el relacionamiento con la Unión Europea. Vemos nuevamente al ministro de Economía. Nosotros desde el 2020 fuimos comunicados por parte de la OCDE que si bien somos un país cooperante en materia tributaria, tenemos algunos temas que mejorar. Dos temas que nos piden mejorar tienen que ver con esto y por lo tanto de no hacerlo podríamos incurrir en una rebaja en nuestra calificación. Esa rebaja de la calificación podría implicar sanciones de terceros. Por ejemplo, la Unión Europea establece que en su código de ética que los países miembros y con quienes realizan transacciones tienen que ser países cooperantes en materia tributaria. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que en la medida que la OCDE nos advirtió sobre esto, teníamos 3 años para corregirlo, o sea, entre 2020 y 2023, y no lo hicimos, y ahora estamos precisamente a partir de marzo de este año en una instancia de revisión de la OCDE, podríamos quedar expuestos a una rebaja de calificación que nos pueda exponer a sanciones de terceros. Entonces a nosotros nos pareció de buena administración que el ministro de Economía, en conocimiento de esto, informara esto al Parlamento, sabiendo que es una decisión compleja, para que el Parlamento soberanamente decidiera si está dispuesto a incurrir el riesgo de una rebaja de calificación con las consecuencias que eso tiene, o por el contrario está dispuesto a recorrer el camino que nosotros sugerimos, que creemos que es muy garantista, porque tengamos una cosa, ¿no? En Uruguay
el secreto bancario hace unos cuantos años que fue modificado. De hecho, la DGI maneja hoy el saldo promedio de las cuentas al inicio del periodo, al final del periodo, al promedio del año, de 1.200.000 cuentas bancarias, y eso no ha significado, en el marco de la ley 19.534 creo que es, y eso no ha significado ningún problema para la garantía de los ciudadanos, de los contribuyentes. No ha habido ningún, digamos, litigio relacionado con esto. Y otro de los que se refirió al mensaje en este proyecto de ley de presupuesto fue el ministro Carlos Negro. Es normal que los diferentes jerarcas destacaran que esperaban más recursos en el marco de este proyecto de ley. Así lo reconoció el ministro del Interior, pero dijo que en este escenario restrictivo esto lleva a ser responsables con el gasto de cada peso, y destacó que una de las prioridades que están marcadas en este proyecto de ley tiene que ver con el sistema carcelario. Tenemos dentro del escenario que nos toca, tenemos un presupuesto absolutamente responsable que nos obliga también a nosotros a ser muy responsables en el gasto de cada peso que nos es asignado. El tema cárcel es una de las prioridades, por supuesto. Hay importante asignación de recursos para las cárceles, lo cual también vamos a tener que aprovechar hasta el último peso para ello. ¿Esperaba mayor presupuesto, ministro? No hay ministerio que no aspire a contar con la mayor cantidad de dinero posible. Estamos hablando de dineros públicos, por lo tanto hay que ser también responsable y hay que comprender las necesidades y el estado actual de la economía. Y uno de los ministerios más favorecidos en cuanto a la distribución de recursos es el Ministerio de Salud Pública. Justamente hoy estuvo la ministra Cristina Lustenberg en comisión de diputados y destacó que son 32 artículos que van en consonancia con esa tesitura del gobierno de que la salud no puede esperar. Presentamos 32 artículos que van en consonancia con las 10 prioridades y 128 compromisos que asume el Ministerio de Salud Pública para el próximo quinquenio. Fue una muy buena reunión de intercambio, donde nosotros vinimos con nuestros lineamientos del diseño de la política pública, de profundizar un sistema nacional integrado de salud centrado en las personas, donde está vinculado a mejorar en esos 32 artículos, más allá de la concepción general que les decía de las 10 prioridades que tiene el Ministerio, que están en consonancias 10 de ellas con las 4 prioridades que están incluidas en las prioridades que tiene el Gobierno Nacional, que tienen que ver mucho con los tiempos de espera, con una concepción que tiene hoy el Gobierno Nacional: la salud no puede esperar. Para esto la economista Gabriela Pradere fue bien clara, estamos trabajando desde la Junta Nacional de Salud, con todos los prestadores públicos y privados, con actores sociales, en regular la normativa, la gestión e incorporar procedimientos diagnósticos que tienen que ver con los tiempos de espera. Tiene que ver también con la incorporación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria. Para esto hubo muchas dudas por parte de los legisladores, en las cuales tratamos a través de la ingeniera Silvia Belvisi de ser muy claros del rol que para nosotros tiene la agencia, que da un salto cualitativo para el país, la incorporación de una agencia que permita incorporar como autoridad regulatoria nacional. Y por último vamos a compartir con ustedes la palabra del ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien reconoció que los recursos son menos de lo que se esperaba, pero que de todas maneras eso no va a impedir que se pueda cumplir con las metas que se trazó la cartera. Vemos y escuchamos al ministro de Trabajo. Nosotros demandamos mucho más recursos económicos que lo que fue posible acordar después en el Consejo de Ministros. Pero bueno, esta fue la forma de distribución. Algunos temas vitales y centrales van a estar siendo atendidos, pero nosotros vamos a aspirar que en el desarrollo de todo este periodo de gestión de gobierno
poder tener más funcionarios y más capacitados, mejor preparados. El problema es que no hubo acuerdo a la solución del conflicto. El conflicto, la huelga, los trabajadores la levantaron la acción de movilización, están procurando ante el compromiso que la empresa iban rápidamente a salir a embarcarse, todavía no salieron todas las embarcaciones. Dinara, dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es el que está convocando un ámbito multisectorial donde participemos todos los actores de gobierno, empresarios y trabajadores a los efectos de regular el trabajo de aquí para adelante. O sea, y esto va generando tironeos, como genera todos los días, que a veces los trabajadores no denuncian que algún personal embarcado no es convocado y queda afuera del muelle, ¿no?